Hola, hola, hola. Sí, ahora sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por venir, especialmente hoy con el calor que está haciendo en Madrid y es que es realmente difícil llegar hasta la Gran Vía. Yo en este rato que vamos a pasar juntos, lo que sí que os puedo asegurar que vamos a estar fresquitos, vamos a estar a gusto y además si aprendemos algo de realidades inmersivas, pues ya es la pera limonera. Antes de empezar, quiero saludar a la gente que nos sigue en streaming y recordaros a todos el hashtag de esta tarde y de todo el festival, que es el XRFest. La gente del streaming y también los que estáis aquí podéis participar en el evento enviando vuestras preguntas con este hashtag, ¿vale? Que me lo harán llegar luego cuando estemos en la mesa redonda. Empezamos ya con Ian Forrester. Adelante. Ian es parte del equipo de I+D de la BBC de Londres y para nosotros es un honor tenerla aquí. Dice en su bio que él vive unos años por delante del presente, así que, bueno, recién llegado el futuro, os dejo a Ian Forrester. Thank you. Just unlock my machine. It's always that awkward moment. Okay. Bueno, estupendo, vamos allá. Bueno, voy a hablar muy rápidamente. Y no hablo español, lo siento muchísimo, así que bueno, lo vamos a hacer en inglés si nos importa. Entonces, bueno, trabajo para la BBC R&D en en Reino Unido. Tenemos uno en Manchester, otro en Londres. Yo estoy en el laboratorio de Manchester, entonces os recomiendo encarecidamente que lo visitéis. A ver. Estupendo. Bueno. Parte de mi rol es repensar la forma de contar historias en este siglo, digamos, en esta época. Tengo que pensar en cómo hacemos esto. Y lo hago para el departamento de I+D, con lo cual lo hago desde un punto de vista como de servicio público, digamos, para la BBC. Ahora estoy hablando muy rápido, me estoy dando cuenta. Bueno, en cualquier caso, trabajo para las experiencias futuras, Future Experiences del departamento de I+D, y Tony Hall, que es el director general de la BBC, dice que tenemos que buscar nuevas maneras de cautivar al público y de contar historias en la realidad virtual. Esto es del año 2016, pero se puede aplicar también a la realidad extendida en este momento, ¿verdad? Entonces hacemos muchísimas experiencias, desarrollamos muchas experiencias en la BBC, incluyendo estas que seguramente las hayáis visto. Algunas son extraordinarias y otras, bueno, pues estas son algunas de nuestras últimas experiencias. Voy a hablar un poquito más allá de todo esto porque creo, y los compañeros también creo que los medios de comunicación tienen muchísimo más potencial del que estamos viendo ahora mismo con la realidad virtual y, en última instancia, la realidad aumentada. Entonces, nos centramos en lo que se llama los medios basados en objetos. Si venís a mi sesión mañana vais a escuchar cosas sobre esto, pero básicamente la idea subyacente es que se trata de romper o dividir los medios de comunicación en pequeñas piezas y volver a remontarlos, a rejuntarlos, digamos, otra vez. Entonces, tenemos muchísimos... Es como si tuviéramos ladrillos de Lego, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es colocar estas piezas en metadatos. Y de esta manera pues podemos ver de qué tiene que ver con un clip de vídeo o con un objeto, etcétera. Entonces, estos objetos constituyen la historia. Entonces, el mismo clip se puede utilizar para, pues, un documental sobre el cambio climático, por ejemplo, pero también podemos utilizar el mismo clip para otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, esto, digamos, para eso utilizamos esta técnica. Entonces es muy potente y es muy eficaz tanto para la producción como para el público, pero lo importante es que este es un nuevo medio y tenemos nuevas normas. Y, bueno, esto es algo que no tiene discusión y estamos empezando a echar la vista atrás en materia de contar historias. Y lo que hemos visto es que
en lugar de tratar de adaptar la emisión a estos nuevos medios, tenemos que dar un paso atrás, digamos. Es decir, tenemos que ir más allá de las palabras escritas, ir más allá de la emisión de estas historias. Y llegamos al hecho de contar historias de manera oral. Entonces, bueno, si alguien, por ejemplo, nos está contando una historia alrededor de una hoguera, ¿a quién nos la han contado? Manos arriba, así alrededor de una hoguera, nos han intentado asustar y demás. Bueno, ¿sabéis a lo que me estoy refiriendo? La persona que está contando la historia está adaptando la historia en tiempo real. Entonces, se está creando este entorno inmersivo y participativo y de implicación incluso, aunque no estemos participando directamente, estamos allí, digamos. Entonces el hecho de que estemos allí afecta a la historia y la está adaptando en tiempo real. Esto es lo que hace muy bien el cerebro humano. Entonces parece que hemos olvidado todo esto cuando empezamos a plasmar las palabras por escrito y a emitir contenidos. Sí, yo estoy convencido de que los medios inmersivos son para más de una persona. Entonces, ¿qué pasa con el público? ¿Qué pasa con las experiencias compartidas? Algunos de los experimentos que hemos hecho en el pasado dicen que, bueno, esto es algo muy personalizado, ¿verdad? Pero hay maneras de hacer esto para mucha gente. Entonces, esta imagen, por ejemplo, yo nunca he visto esta imagen. Gente que esté sentada alrededor de la televisión o de una radio, viendo exactamente lo mismo, escuchando exactamente lo mismo, nadie tiene un teléfono móvil en la mano. Entonces, este tipo de cosas, digamos, nos llevan a un tiempo pasado, pero también en el campo de la realidad virtual. La realidad virtual, bueno, es algo extraordinario. Fijaos en esta imagen, es algo, bueno, extraordinario. Entonces, la gente que participa en la realidad virtual dice, oye, pues mira, sí, es algo estupendo, una experiencia muy buena. Pero puede no ser tan buena, porque la gente a lo mejor ya no se mira a los ojos, no ve a la otra persona que está al lado. Pero esto, por ejemplo, es una sensación que no es agradable, ¿de acuerdo? Entonces, creo que todas esas lecciones proceden de los medios inmersivos. Y creo que algunos de los teatros inmersivos son muy importantes porque era algo que hacía que la gente se implicara, es algo adaptativo, es algo donde la gente participa y es inmersivo. Hay cosas extraordinarias que suceden en el teatro inmersivo, y el motivo por el que la gente se lo pasa muy bien y hablan sobre ello es que, bueno, hay que estar ahí para experimentarlo. Y hay una manera de hacerlo que no es ir a un sitio concreto, podemos hacerlo por internet incluso. Entonces, medios inmersivos más allá de los medios visuales y audibles. Bueno, mis compañeros y yo en I+D creemos que estamos muy atascados en la idea de que tiene que ser un buen vídeo, un buen audio y ya está. No, hay más cosas más allá de todo esto. Tenemos más de 2 sentidos. Y ni siquiera los estamos analizando, ni los estamos explorando, pero estamos en un lugar donde estamos tocando, donde tenemos la sensación háptica. Entonces, si por ejemplo, yo ahora mismo tengo un micrófono y estoy con un puntero a la vez, las manos son extraordinarias, las cosas que podemos hacer con las manos son extraordinarias. Cuando estamos en este tipo de experiencias de realidad extendida, podemos tener un controlador en la mano y hay muchísimas cosas que podemos hacer. Entonces, si jugamos con esto que estamos viendo en pantalla, es algo increíble la sensación que podemos tener en este controlador, digamos. Y también hay sistemas de feedback a los que podemos acceder, pero ahora mismo podemos, por ejemplo, también podemos tener fuegos de realidad virtual y de hecho podemos poner los dedos e incluso tener la sensación de quemarnos, y esto es algo extraordinario. Y también lo que se llama el Leap Motion, que bueno, la ultra áptica también para hacer algunas de estas cosas que podemos ver. Y también hay cosas relacionadas que, por ejemplo, Sony lo está desarrollando, que son como sensores que se colocan en los músculos y son capaces de controlar los músculos de tal manera que podemos hacer cosas como dejar caer un bolígrafo y de esta manera
podemos soltarlo y cogerlo a la vez. Entonces, uno lo suelta y otro lo coge a la vez. O sea, es algo fascinante. También podemos, podemos jugar con todo este tipo de cosas. Entonces, este es un sistema para medir la tensión y lo que hace es, aumenta la intensidad. Entonces, de esta manera, parece que nos están corriendo serpientillas por el brazo, ¿verdad?, cuando nos lo hacen, pero es como... lo que hace este sistema es que la pantalla, por ejemplo, está indicando los datos que están registrando estos sistemas. Y es una herramienta muy potente. El olor, por ejemplo. El olor es algo que a la gente le encanta. Porque es algo que nos llega mucho más. Y ahora mismo... esto, digamos, es lo más moderno que tenemos ahora mismo. Pues podemos ver una película y podemos tener esta sensación de olor, podemos tener esta sensación y demás. Entonces, ahora mismo, los aromas en el mercado son algo que se está poniendo cada vez más de moda. Entonces, por ejemplo... tenemos un olor relacionado con los coches, por ejemplo, el olor que nos evoca a nuestro hogar, es decir, nos despierta parte de nuestra memoria, el olor nos despierta estas partes de la memoria, porque el olor está directamente relacionado con nuestro cerebro, digamos, se mete directamente en él, y el olor, el aroma, es una manera muy potente de entrar en la mente de la gente. Va más allá de los sistemas visuales o del oído. Es decir, es algo mucho más potente, es algo en lo que deberíamos pensar. Y en el caso, por ejemplo, de las cajitas de fragancias, pues también se están empezando a controlar de una forma mejor. El gusto, por ejemplo. El gusto, otro elemento, a todo el mundo le gusta el gusto, valga la redundancia. Entonces, lo bueno del gusto es que, estos son los diferentes zonas gustativas que tenemos, y el gusto procede del olfato. Entonces, se trata de centrarse más en el aroma y menos en el gusto. Esto también lo estamos analizando en pequeña escala también. También es importante ver que el espacio define la experiencia. Es decir, tenemos que pensar en esto. El espacio en el que estamos ahora mismo es muy diferente de una clase, por ejemplo. Es mucho más diáfano, por ejemplo. Y, no escuché a Catherine, que estuvo aquí ayer, pero ella también habló de esto. Y esto es algo extraordinario. Y ya, muy bien, pues vamos a hablar del Salón del Futuro. Este es un trabajo que estamos desarrollando en este momento, entonces estamos analizando un poco el amplio abanico que se nos presenta ante nosotros y, por ejemplo, el Internet de las cosas es el punto desde el que podemos empezar a, por ejemplo, a tocar las cosas, a ver cosas y a interactuar con las cosas, más que limitarnos a ver solamente una pantalla. Entonces, en el año 2013 utilizamos esta radio. ¿Os acordáis de Alexa? Bueno, sabéis lo que es Alexa, ¿verdad? Entonces, esto es una radio física que lo que hace es reproducir contenido, pero tiene sensores. Entonces, sabe lo cerca que estás, sabe cuánta luz hay, tiene wifi, con lo cual sabe qué es lo que está pasando en nuestra red, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer con estos datos en esta caja, digamos. Entonces, de lo que tenemos que darnos cuenta es de que esto, es nuestro teléfono, ni más ni menos. Y el teléfono tiene muchísimos más sensores de los que jamás ha tenido esta radio. Entonces, ahora mismo, un teléfono tiene como 14 sensores diferentes. Entonces, estamos empezando a pensar, ¿y qué pasa si pudiéramos crear una aplicación que fuera como una radio perceptiva, pero que estuviera en el teléfono? Y reinventar el podcasting. Si nos interesa el podcasting, os recomiendo que os apuntéis a la charla que voy a dar mañana a las 10 de la mañana. ¿12? 12, sí, a las 12. Experiencias totalmente inmersivas. Imaginemos todos estos dispositivos en esta sala ahora mismo. Están todos conectados a través de la misma red inalámbrica y todos pudieran hablar entre sí. Y si empezamos a incluir... hay un poquito de sonido aquí. ¿Hay sonido? Sí. Oh, there we go.
This is an early experiment we did. Este es un experimento que hicimos al principio. So what you're seeing is there's a toy. Lo que podemos ver es que hay como un juguete y lo que hace es que se despierta con la imagen. Entonces es como un juguete que... Bueno, es algo que es muy potente, por ejemplo, para los niños. A los niños les encanta. Entonces dice, oye, ¿cuándo va a estar disponible esto para poder comprarlo? ¿Cuándo va a estar disponible? Bueno, estamos experimentando con ello, pero bueno, quién sabe, pues vamos a ver lo que pasa. Pero lo que hemos visto es que también, bueno, esto puede asustar un poquito, digamos, porque a veces, bueno, pues nos puede preocupar porque los datos de nuestro salón pues pueden ser a lo mejor un poquito raros o nos pueden asustar un poco si no sabemos qué es lo que está pasando. Pero el futuro se centra en los datos de usuario, pero, bueno, podría hablar muchísimo más sobre esto, voy a hablar sobre esto mañana. Y, bueno, hemos trabajado también con el British Council y con diferentes universidades, entonces, bueno, muchas gracias al British Council por invitarme a estar aquí, de hecho. Y vamos a ver un retazo del aspecto que tiene este salón. What do you see? People and things moving through space. A moving world stilled forever. ¿Qué es lo que veis? Gente y cosas en el mismo espacio. Alguien que atraviesa la superficie, la vibración constante de la realidad, fuera de nuestro reflejo. ¿Qué es lo que hay? Un movimiento humano en la sombra del caos, que forma parte del caos. Una luz al final de lo desconocido. So when you go into this space, Cuando entramos en este espacio creado, todas las cosas que nos rodean, es decir, donde estamos sentados, la pantalla que estamos viendo, todo está conectado. Y las posibilidades de contar historias son inmensas. Hemos trabajado con el British Council también. Sí. Este es un aspecto general que puede tener, es decir, pues aquí podemos ver hay un ventilador, botellas, es decir, aquí vemos los datos que se están usando y cómo se están usando, al igual que una televisión muy grande, incluso el reloj radio está conectado también, y también incluso las luces. What you're going to experience when you first enter into the living room. Bueno, es una experiencia increíble cuando se entra en el salón del futuro. Nos resulta a veces un poquito familiar. Bueno, hay una pantalla, hay una tableta, hay un ventilador, hay un sofá, pero lo que pasa debajo o detrás, digamos, es lo interesante. Si interactuamos con los objetos inteligentes, pues esto tiene una influencia sobre la película. Por ejemplo, a qué temperatura está el agua, si estamos moviendo la botella, si cogemos la botella, pues se sabe que hemos cogido la botella. Entonces, bueno, la verdad es que odio escucharme hablar. Pero bueno, si estamos sentados en el sofá, el sistema sabe que estamos ahí, sabe cómo estamos sentados y también sabe cuán pesados somos. Y esto es algo que necesariamente a lo mejor no queremos compartir con el resto del salón, ¿verdad? Y esta es la manera en la que los datos afectan a la propia película, digamos. Entonces, esto nos puede ofrecer información sobre lo que se está recopilando y compartiendo. En Liverpool, por ejemplo, hicimos, en Londres, en el Tate Modern también hemos hecho algunas exposiciones y también hemos ido a Skopje, patrocinados de nuevo por el British Council, y aquí, mostramos el salón y la verdad es que presumimos mucho de él y fue muchísima gente. Y aquí podemos ver una versión diferente del mismo salón. Básicamente es el mismo sistema. Y si os interesa cómo se ha creado, esta es la forma en la que se ha creado. Esto no,
Bueno, esto quizá no tenga ningún sentido, pero si venís mañana a la charla que voy a dar, vais a poder aprenderlo todo sobre esto. Y os voy a enseñar cómo crear vuestro propio salón del futuro. Y si os interesa todo esto, bueno, poneos en contacto conmigo. Mi dirección de correos la voy a enseñar en un momento. También tenemos la comunidad storytellers.link, donde podéis conocer a otra gente que está interesada en este tipo de cosas. Y esto es todo. Ha sido un gran placer estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. I hope that was about 20 minutes. Espero que me haya ceñido bien al tiempo. Y podéis aprovechar, si tenéis alguna pregunta para Ian, es el momento. Nada. Sí. Eva. Oh, No. okay. Thank you so much for this. Muchas gracias por estas ideas que nos has dado de tu trabajo. ¿Cómo abordas todos los problemas éticos y los problemas de la manipulación que surgen a raíz de toda esta tecnología tan fantástica? One of the things that so obviously, Bueno, una de las cosas que hacemos, bueno, es investigar, como hemos dicho, y una de las decisiones que tomamos al principio, por ejemplo, con el salón, es que todo lo que sucede en el salón se queda en el salón. Es decir, no hay ningún enlace a la nube, no se comparte nada con Google, por ejemplo. Es decir, la gente nos pregunta, pues, ¿por qué no está con Alexa, con Google Home? No, no se puede, porque si se pone esto en el salón, en ese salón, de repente tiene que subir, o esta información tiene que ir a otro sitio, tenemos que compartirlo con otros y luego nos vuelven a enviar. Esto no puede pasar. Todo lo que pasa en esa sala se queda en esa sala, todo queda allí. Y esto es algo muy importante para nosotros, no lo compartimos. Entonces estamos empezando a, bueno, a hacer todo este tipo. En el caso, también podemos hablar de la BBC Box, también podemos, se va a hablar de todo esto durante esta semana también. ¿Más preguntas? Nada. Muchas gracias. Thank you very much, Ian. okay, please. Chica, please. Ah, Oh, adelante. wait for the mic. Buenos días, buenas tardes. Mi pregunta va por el tema de la seguridad. Wi-Fi emite fuera de los límites. Mi pregunta es, ¿qué sistemas de seguridad garantizan que esos límites no están traspasando esas paredes o que no se van a intrometer porque es uno de los sistemas menos fiables que existen? Okay, sorry, just translating in my head. Okay. Vale, bueno, me estaban traduciendo la pregunta. Estás preocupado por el wifi, ¿verdad? Y por las señales de radio. Entonces, bueno, mucha o gran parte de esta información está encriptada, lo cual sirve para proteger esta información, pero también, bueno, estamos viendo cómo podemos establecer conexiones todavía más cerradas. Es decir, por ejemplo, el hecho de el caso cuando quitamos las botellas de agua, por ejemplo, que sepamos cuándo las están moviendo, cuando colocamos una tarjeta en un lector. Es decir, esto, bueno, pues lo podemos obtener totalmente de alguien fuera del salón. Entonces nos estamos centrando un poquito en todo esto. Los datos reales, por ejemplo, el hecho de que 4 personas están sentadas en el sofá en vez de 2, se están almacenando en una cosa que se llama Data Box, o lo llamamos la BBC Box. Y esto está en casa y lo controlamos por completo. Es decir, no está en la nube, no está en Google, no está en Facebook. Es decir, podemos optar por compartir estos datos con Facebook, con Google o con quien queramos, pero esta es una decisión que nosotros tomamos y creo que esta es la diferencia importante en lo que estamos haciendo. Si te interesan los efectos sobre los datos, ven a la sesión de mañana porque vamos a ver esto en detalle. ¿De acuerdo? ¿He respondido a la pregunta?
Sí, porque... Espero que sí. Hola, enhorabuena por tu intervención. Empezaste comentando que vivías en el futuro, ¿no? O que estabas en el futuro y en el presente y esto, ¿no? Yo personalmente hace 25 años que conocí la realidad virtual. Entonces, en las bases aquellas que hablábamos y que seguimos hablando, era lo que te has comentado, los sentidos de ápticos, gusto y otros muchos más. Respecto al Living Room que has comentado, me gustaría que nos ilustrases un poquito en qué tipo de algoritmia en inteligencia artificial, cómo esas cosas del Internet de las cosas habéis aplicado o aplicáis y qué proyecto tenéis respecto a la fusión, ¿no? Realidad virtual, realidad mixta, realidad aumentada, las cosas y la inteligencia artificial. Okay. Right. Okay. Bueno, hay mucha tela que cortar aquí. Vamos a ver. Los algoritmos que estamos utilizando en el salón son muy sencillos. No son complicados. Podemos establecer una diferencia entre inteligencia artificial y machine learning. Ni siquiera... No estamos haciendo machine learning aquí. Estamos haciendo... Bueno, alguien que se sienta en el sofá, por ejemplo... Dice, bueno, pues ahora escucha estos dispositivos y cuando esto sucede, pues digamos los dispositivos cambian. Entonces estamos en una fase muy primigenia de todo esto, ¿de acuerdo? También, bueno, hice un proyecto en el año 99 sobre realidad virtual, sobre realidad virtual, y creo que lo que estamos empezando a ver es que muchas de las ideas que había entonces y muchas de las ideas que teníamos en el pasado de la áptica ahora mismo son posibles porque la tecnología ahora mismo está en un estado mucho más avanzado y creo que esa es la diferencia que existe ahora mismo. En lugar de... Bueno, ahora mismo es muy complicado, es decir... Ahora mismo se requiere mucho trabajo, una máquina mucho más compleja. Entonces, por ejemplo, la idea de que podemos tener una pequeña almohadilla que simplemente se accione tocándola ligeramente con el dedo, bueno, pues ahora es algo mucho más barato. Y esto puede estar a lo mejor, bueno, está directamente imbricado en nuestro teléfono. Entonces ahora hay una diferencia en materia tecnológica. Esto espero responder más o menos a su pregunta. Bueno, gracias. Any other questions? Or... ¿Alguna pregunta más? No, I think we're... Bueno, creo que hemos terminado entonces. Muchas gracias. De todas formas, como hoy han dicho varias veces, mañana a las 12 imparte un taller, que creo que hay pocas plazas, si no están agotadas ya, pero bueno, quien esté interesado que nos lo diga y no habrá problema para que asista. Mira, ya nos han puesto las sillas. Mientras, antes de presentar a mis compañeros en la mesa, quería hacer una reflexión. Decía el pedagogo Edgar Dale, estadounidense, que una persona solo retiene el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que lee y el 90% de lo que experimenta. Sin duda, ahora mismo la tecnología que nos permite experimentar sin salir del salón de tu casa es la realidad virtual. Entonces, bueno, vamos a ver cómo estas tecnologías pueden ayudarnos en la educación con mis compañeros de mesa, que son Peter Lozano, Marjorie Netans, Carlos Ochoa y Gonzalo Rupert. Están muy paraditos. No. Sorry. Ian, you understand me? Yeah. ¿Me puedes entender? No dudes en interrumpirnos y en participar cuando quieras, ¿vale? ¿Ok? Hola, ya estamos aquí. Voy a empezar con Peter, porque en el momento que estaba buscando información, ¿no?, para preparar la mesa, me encontré con el titular de los españoles que revolucionaron el sistema educativo en Estados Unidos. O sea, ahí es nada. Cuéntanos a qué se debe este titular, por favor. Bueno,
es demasiado, el titular pasa un poco las expectativas, pero bueno, somos una empresa especializada en tecnologías inmersivas con sede en Zaragoza. Empezamos en 2010, no llevamos 25 años como ha comentado, pero sí que empezamos en un estado muy incipiente de estas tecnologías y bueno, somos un estudio tecnológico que desarrollamos experiencias innovadoras en el ámbito de la educación y del marketing a través del entretenimiento. Comenzamos en el mundo del marketing por un poco, estas tecnologías nos ofrecen esas experiencias Go que denominamos y pues bueno, tuvieron principal cabida en el entorno del marketing, pero pronto vimos que tenía un gran potencial en el sector educativo y lanzamos un producto a nivel internacional que tuvo muy buena cabida, que se llama Chromeville, la empresa es Imascono y bueno, pues el caso de Chromeville fue un éxito muy importante a nivel internacional porque aglutinaba por un lado el desarrollo manual y por otro el desarrollo de las nuevas tecnologías, en concreto la realidad aumentada. Y es cierto que las tecnologías están teniendo una gran cabida en el entorno educativo, pero es cierto también que se está dejando un poco de lado la rama más tradicional. Entonces, bueno, fusionando ese mundo virtual con el mundo tradicional, pues bueno, la aplicación tuvo mucho éxito a nivel internacional, hemos superado el 1 millón de descargas, el 70% desde Estados Unidos, y de ahí, pues bueno, un poco este titular que la verdad que nos enorgullece, pero bueno, al final lo que más nos llena es que los profesores constantemente nos están transmitiendo agradecimiento porque estamos ayudando a que los niños aprendan divirtiéndose y al final eso es lo más importante y un poco el foco, ¿no?, y el objetivo que teníamos, ¿no?, que los niños a través del juego desarrollaran su creatividad y aprendieran, que al fin y al cabo, pues bueno, ese cambio que tienen de lo que consumen los hogares a lo que consumen en el aula era una brecha, y a través de esta aplicación pues conseguimos igualar un poco esa diferencia. Sí, buscadlos, imagino que ya lo conoceréis todos, pero es una maravilla, son unas láminas que al capturarlas, ¿no?, con la tableta cobra vida la imagen que los propios niños han podido dibujar previamente y es una maravilla de proyecto. Marjorie Netans, ¿qué tal? Muy bien. Marjorie es directora de Desarrollo y Comunicación de la Escuela Superior de Música del Reina Sofía y ellos tienen un proyecto maravilloso que hicieron para que los niños aprendieran música y tenemos un vídeo estupendo que lo resume y ahora nos cuentas, ¿vale? Vale. El proyecto consiste en la grabación en formato de realidad virtual de un concierto de música clásica, con su posterior difusión en las escuelas. Nuestro objetivo con el proyecto Music In es llegar a los niños, iniciando a los niños en la música de un modo más innovador. Este interés por la música puede crear un hábito. Gafas de realidad virtual, que el niño en cuestión se pueda pasear por el escenario, pueda acercarse a los instrumentos, verlos de cerca, ver qué es lo que está sonando en el oboe, en el clarinete, en la cuerda. Entre medias con explicaciones, introduciendo la obra, introduciendo al compositor, datos interesantes, atractivos que le pueda resultar a un niño. El sonido se produce por esta caña, que suena así. Parece una especie de pato. A mí me ha gustado mucho ver cómo nos explicaban a los instrumentos. Que eran en la trompa, que tenía forma de caracol. La versatilidad de su sonido, que puede ser muy suave o muy fuerte, mezcla muy bien con los instrumentos de madera. ¡Wow! Yo creo que esta idea es bastante buena porque no todos tenemos la posibilidad de ir a ver un concierto. Y los colegios pues tenemos los medios que tenemos, unos más, otros menos. Entonces ya el hecho de que alguien se interese en venir a ofrecernos algo de música es fantástico, teniendo en cuenta lo importante que es la música. Un enlace entre la música clásica y la juventud a través de la realidad virtual. Una actividad que a ellos les encanta. La motivación es tremenda, las gafas virtuales, lo más novedoso. La experiencia ha sido muy buena y me han entrado ganas de ir a un concierto.
Cuéntanos, ¿por qué? Sí. ¿Por qué surge este proyecto? Sí, pues la Escuela Superior de Música Reina Sofía somos un centro de formación profesional de jóvenes músicos clásicos, pero tenemos también como objetivo acercar la música clásica a la sociedad y hacer que la música esté más presente, porque aquí tenemos un gran reto en la música clásica que muchas veces está percibida como aburrida o para un público mayor, y de hecho la propia educación musical en los colegios pues es bastante limitada, tanto en volumen, en número de horas, como en la definición de los programas académicos, que está mucho menos definido que en otras asignaturas. Y ahí la tecnología, y en particular la realidad virtual, puede jugar un gran papel. De hecho, hace justo 2 meses hay un estudio científico que ha sido publicado. Fue un equipo de investigación de Dinamarca y de Italia, hicieron una prueba en clases con niños de 10 años, comparando metodologías tradicionales de enseñanza de la música y de la historia de la música y el trabajo con gafas de realidad virtual, con unos objetivos pedagógicos muy concretos, que eran de saber reconocer los instrumentos, saber diferenciar los géneros musicales y saber dónde se colocan los instrumentos en el escenario. Y haciendo la comparación, pues es cierto que con el uso de la realidad virtual se ha llegado a una mejora sustancial del aprendizaje entre los niños. Entonces, el proyecto que acabamos de ver para nosotros cumple esa función de ver cómo llegar a llenar nuestros auditorios, acercar más público a la música clásica, empezando desde la edad más joven, desde los niños y la educación. Y fue una iniciativa no tanto de la escuela como institución, sino de un grupo de alumnos, porque tenemos en la escuela un programa de emprendimiento e innovación. Y en ese marco pues damos la posibilidad a nuestros jóvenes músicos de crear un proyecto de innovación. Les damos un pequeño presupuesto, les facilitamos el asesoramiento de un coach a lo largo de todo el año y pueden crear algo, lo que quieran. Y muchos de ellos se interesan a la tecnología porque saben que es un vehículo para atraer nuevos públicos. Entonces este grupo pues fue una violinista, 2 chelistas y una trompista que diseñaron eso. Trabajaron con 2 empresas especializadas, porque nosotros internamente pues no tenemos vuestro conocimiento. Trabajaron con True Lively y con Vision, ambas están en Barcelona, y entonces hicieron este proyecto de grabación, edición de los contenidos didácticos y llevarlo a un barrio, además un barrio en un ámbito, en un entorno bastante desfavorecido, en el que seguramente muy pocos niños habían podido acceder a escuchar música en vivo. Ahí era un concierto. Y esa experiencia inmersiva de vivir el concierto desde dentro, estar ahí en el medio de los músicos, pues seguramente les habrá impactado mucho y tenemos mucha ilusión por replicar ese tipo de iniciativas. Fantástico. Y entonces, ya lo has dicho, que efectivamente se ve el resultado en los chavales. ¿Están aprendiendo música más fácilmente? A ver, en este caso, en el proyecto fue de bastante corta duración porque generamos ese material y fuimos a un colegio en Madrid, el Colegio San Antonio, en el barrio Cuatro Caminos, y se impartieron varias clases a niños de entre 6 y 10 años. Hasta ahora no hemos podido replicar la experiencia, en particular por temas de presupuestos, que para hacerlo hay que volver a alquilar gafas. No tenemos el equipamiento internamente y los colegios tampoco, no están equipados. Los contenidos sí los tenemos, pero falta material. Del tema presupuestario hablaremos también más adelante y Carlos seguro que tiene mucho que aportar ahí, porque Carlos es, aparte de fundador y CEO de One Digital Consulting, es presidente de la Asociación Realidad Virtual y Aumentada de Madrid y copresidente global del Comité de Educación y Realidad Virtual. Él es el autor del libro blanco sobre realidad virtual en educación, o sea que él podría estar solo hablando esta tarde. Y él tiene además un montón de experiencia, varios casos prácticos que iremos hablando a lo largo de la tarde. Pero bueno, ¿cómo se llegó a este libro blanco? Primero mi homenaje al equipo de Jurassic Park. Yo también soy de Jurassic Park. Y hoy es un día entrañable para mí porque he encontrado mucha gente de Jurassic Park, con lo cual tenemos muchas aventuras. Y cuando digo Jurassic Park, hago una introducción porque me emociona, ¿vale?
Y cuando ahora los hipsters, los millennials hablan de que, bueno, esto es así, yo mi primera experiencia con la realidad virtual pues fue ver los estudios de George Lucas, y ya se iba en pantalón corto y se jugaba al baloncesto con la Silicon Graphics, y veías películas como Acoso, donde aparecían avatares, y donde ya se hablaba de realidad virtual de una forma realmente espectacular. Y entonces estoy viviendo mi cuarta juventud. Ya tengo una edad, pero en cualquier caso estoy disfrutando como nunca, ¿no? Me podría haber jubilado, pero tal como van las cosas, creo que esta ola es la buena. ¿Y por qué digo que esta ola es la buena? Pues porque la primera fue la de la invención, la segunda fue un poco la de los misioneros que trabajaban duro para intentar desarrollar algo que realmente tuviera sentido. Si entráis en YouTube y buscáis realidad virtual, BBC, ABC 1980 o 1990, veis los mismos vídeos con los que se cierran los telediarios, y no ha avanzado nada, ha cambiado la tecnología, es más rápida, más bonita, pero los conceptos son los mismos. Sin embargo, ahora sí que estamos en esta cuarta era en un momento en que las convergencias tecnológicas nos aportan mucho valor, ¿vale? Y yo me niego a hablar de realidad extendida, inmersiva, convergencia tecnológica, porque al final, si no, estamos mirando y somos observadores y no somos partícipes de la vida. Esto es inmersivo, estamos en un entorno donde hablamos, interactuamos. Los 5 sentidos es cuando el ser humano nace. Acabo de ser abuelo y tengo un nieto, y lo primero que hace es tocar. No ve, no oye, no escucha. Y sin embargo, en el mundo virtual, el tacto está fuera, por definición. Entonces, si es el primer sentido, es con el que nos comunicamos, ¿vale? Bien, voy al libro. Es que si no... Voy al libro. Bien, cuando aparece una nueva ola, el gran problema es cómo lanzamos el mensaje realmente para que lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando tenga sentido. Esto es, unas normas, unas pautas, unas metodologías, puesta en común de qué es lo que queremos hacer con la tecnología y para qué. Pero luego hay algo fundamental, tenemos que formar a los profesores. Si no formamos a los profesores, ¿y qué profesores y para qué?, tenemos un gran error, y la cuarta ola será la que nos entierra a todos, será como un gran tsunami, ¿no? Entonces, de ahí surge el libro de buenas prácticas. La asociación VRAR de Vara, somos más de 4.200 empresas en el mundo, más de 20.000 profesionales trabajando con las tecnologías, y yo codirijo el comité de educación, donde nos pusimos como misión el elaborar un documento que nos sirviera como reflexión para ayudar a los colegios, a los profesores, a los decisores, a comprender la tecnología para ver si tiene algún sentido. Pero claro, ¿un sentido dónde? ¿Cómo? ¿Vamos a formar en realidad virtual? ¿Vamos a formar en cómo utilizar unas gafas para formar a alguien? ¿Cuál es el concepto de la realidad virtual? ¿Es troncal? ¿Es vertical? Bien, para eso lo primero que hay que hacer es analizar el perfil de los profesores, las soft skills, que se olvidan siempre, porque queremos formar a gente o profesionales que son reacios, que no conocen o que no tienen la formación adecuada para luego impartir a los alumnos. Y hay otros que van directamente al alumno y dicen, no, el foco es el alumno. No, educar es educar, formar es otra cosa. Y por eso el impacto fundamental es primero eduquemos, desarrollemos y luego formemos. De todas formas, los debates que tenemos internamente en la asociación con el concepto de educar, formar, transversal, etcétera, y crear, vamos a decir, unos currículum que sean transversales para que se puedan hacer llegar a los centros educativos y aporten realmente valor y no sea las gafas de cartón y todos con las manos haciendo así, pues realmente es una misión dura. Sí, hay mucho trabajo que hacer. Y perdonad, es que me apasiona, la educación es mi vida. Presenta a Gonzalo Ruiz Pérez, que es CTO en Estudio Future, uno de los principales estudios de España, y han desarrollado multitud de proyectos, y muchos de ellos relacionados con educación, pero también con formación a grandes empresas, bueno, sí, a empresas. Sí, a ver, nosotros, empezamos con la realidad virtual no desde hace tanto, ¿no? Pero sí que empezamos desde que el primer comienzo de esta nueva era, cuando se comenzó ya el primer DK2, y ya lo que antes era un estudio de desarrollo enfocado a animación, a CGI, lo convertimos totalmente creyendo que la realidad virtual iba a ser la
lo que iba a marcar el futuro, entonces nos volcamos con ello. Y desde el principio, una de las primeras cosas que surgieron fue precisamente usarlo para la formación. Nosotros somos de Murcia, entonces teníamos buenos contactos allí, y con la Fundación Integra nos pidió hacer un prototipo para usarlo con alumnos, para formarlos en historia. Entonces el alumno lo que hace es durante una semana estudia la clase y luego se lleva al sitio donde tienen montados todos los equipos y ahí experimenta y practica y se le pone a prueba esos conocimientos adquiridos. Entonces eso se ha probado ya en más de 30 colegios allí durante 2 años con dos proyectos diferentes. Y bueno, la aceptación es brutal, el éxito, los alumnos encantados y están deseando que llegue ese momento. Por favor, quiero aprender eso, porque además luego quieren ganar a los otros porque encima les ponemos esa parte competitiva. Pero eso es una rama más importante que la educación, pero también la que te he comentado antes, la formación, no solo ya también a los jóvenes, sino también a los adultos. La parte más grande ahora mismo de un sitio donde realmente un sector que realmente necesita la realidad virtual porque tiene una utilidad demostrada es la formación industrial. Es mucho más barato, es mucho más sencillo formar a alguien a hacer algo peligroso, incluso mucho más sencillo usar una simulación en realidad virtual para formar a alguien en ese tipo de situaciones, más que llevarlo a un sitio lejos o un sitio, cualquier tipo de circunstancia peligrosa. Nosotros con Repsol empezamos haciendo lo típico, ¿no? La primera experiencia wow para enseñarles un poquito cómo funciona la tecnología, pero ya estamos hablando de hace 4 años de eso. Y lo vieron enseguida al departamento y dijeron, vale, queremos esto, pero algo útil. Pues entonces creamos la 10 reglas de seguridad, en la que todos los empleados de Repsol, que no son pocos, tienen que pasar por esas reglas de seguridad y luego se les ponen a prueba en realidad virtual. Pero una vez que ya pasamos esa parte, también vamos avanzando con la tecnología, es una experiencia estática, sentada. Entonces ya hemos dado el siguiente paso. Ahora estamos formando directamente, tenemos todo el flujo para un conductor de Repsol. Desde conducir un camión cisterna con distintas adversidades, llevarlo a la gasolinera, y una vez que llega a la gasolinera el conductor se levanta y hace toda la descarga completa en un simulador completo de descarga, con un personaje reactivo a su lado que hace que la inversión sea mayor. Entonces hace todo el proceso completo y eso ya se usa para formarlos directamente, ya ni siquiera para formarlos y para evaluarlos también. O sea, ya no es solamente, oye, es bonito, oye, no, es que esto ya directamente es útil, se usa y está demostrado que es mucho más, la experiencia de formación afecta mucho más, o sea, te queda mucho más con esa información que si lo haces, como te has dicho, ¿no? El 90% es si lo experimentas, pues esa es la clave. Claro. Ayer hablábamos, Roberto Romero hacía una reflexión sobre clientes que llegaban y decían, es que quiero hacer algo en realidad virtual. Dice, no, vamos a ver, ¿quieres contar una historia? Entonces, ¿qué es? Os lo cuento porque estaba pensando qué ejercicio de responsabilidad hay que hacer para superar el uso de la tecnología por tecnología y ya está. O sea, ¿cómo hay que evitar ese efecto wow de, bueno, voy a meter... ¿Qué es lo que se lleva ahora? Claro. La realidad mixta, pues venga, hala. En nosotros, en nuestro caso, por suerte hemos tenido esa evolución, ya la hemos generado con una empresa grande, entonces ahora nos llegan directamente y nos preguntan, vale, queremos algo como esto, y si nos vienen, que nos han venido varias diciendo, oye, queremos algo de realidad mixta, realidad aumentada o realidad virtual, yo quiero realidad, cosas, vale, ¿qué quieres? Y entonces dices, ¿qué quieres? Algo como esto, como esto, como esto. Tecnología por meter. Sí. Pero quieren algo nuevo, venga, tengo aquí una cosa, hazme algo chulo con esto. Sí, vale, pero ¿te va a aportar algo? Siempre ahora, entonces justamente dentro de estas tecnologías nuevas sí que claramente hay algo que le puede ayudar y sí podemos intentar que haya algo que le encaje, pero es difícil llegar a ese primer paso, pero siempre que hay una primera experiencia, una primera prueba que le puedes hacer, que el cliente dice, vale, esto sí es lo que quiero, y una vez que ya se conciencian, ya vas más allá, ya vas a usarlo de verdad. ¿Habéis llegado a rechazar un proyecto porque...? Vamos, no uno, sino muchos proyectos. Sí, y no solo por presupuesto. Porque no se mantenía en pie, imagino. Claro, hay proyectos que la gente... O sea, tiene expectativas, algunos proyectos tienen expectativas muy alejadas de la realidad, de lo que realmente esto es realidad virtual, ¿no? Que enseguida le miras en un mundo, se pone a jugar con algo, y puedo hablar con el personaje, y me lo puedo tocar, le puedo coger, le puedo hacer... Bueno, un poco sí, pero no tanto, o sea, no, y ese es el problema que tenemos. ¿Me voy a recrear esta sala en un momento y que se ponga a jugar en su casa? Pues no, hombre, no le voy a recrear su casa. O sea, hay realidades que son complicadas de explicar porque parece todo, para la gente que no conoce mucho, parece todo mucha fantasía. Parece que esto es, wow, enseguida me muevo en mi casa con un tío aquí jugando conmigo. Sí y no, estamos en el camino, pero todavía no está ahí. Es difícil explicarle cuál es ese límite a la gente que es un poco profana.
Vuelvo, sí, adelante, adelante. Iba a añadir eso, que muchas veces no el problema que nos pensamos que la tecnología es un fin, pero realmente la tecnología es un medio, ¿no? Y muchas veces, bueno, un poco con lo que comenta, tienes, ¿no?, que concienciar al cliente y explicarle ese concepto, ¿no? Porque con los boom de las tecnologías, al final todos se quieren sumar al carro y muchas veces la tecnología, estas en concreto, no soluciona su problema. Pues es muy importante también concienciar a los clientes, ¿no? Y es un debate inicial que bueno, pues un poco con booms tipo Pokémon Go, ¿no?, que todos se tiran adelante, ¿no? Y se habla mucho en ese caso de la realidad aumentada, y al final eso hay que ser conscientes de que la tecnología no es un fin, es un medio, y en nuestro caso como empresa sí que antes éramos más desarrolladores, y ahora bueno, ya llevamos años desarrollando toda esa fase de consultoría donde ayudamos a los clientes a educación exacto, al cliente, ¿no? Para exacto, saber qué quieren y cómo, vamos, cuál es el medio adelante. Sí, ¿Qué le viene bueno, mejor? yo quería ir un pasito más para allá. Claro. Porque realmente, tal como se está aplicando desde mi punto de vista ciertas tecnologías en ciertos contextos, es contradictorio con lo que pretendemos que se haga, ¿vale? Me explico. Si esta es una clase normal, yo no puedo pretender crear un laboratorio de realidad virtual dando gafas a todo el mundo en una silla donde no se puede mover, donde no puede interactuar, donde no puedes girar, no puedes rotar, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que es un elemento disruptivo que cambia el paradigma del espacio físico de la clase, por definición. Si no cambias el espacio físico de la clase, no hay inmersión en el concepto elemental básico, ¿de acuerdo? Pero además, pensando en un concepto de orientación a proyectos, cuando vas a hacer un proyecto, porque lo que pretendemos es resolver situaciones o problemas reales con cierta tecnología, tengo que crear un espacio creativo. Y el espacio creativo no es el aula con los pupitres, con las mesas y todos con las gafas puestas mirando a no se sabe dónde, que es la foto típica que aparece en todos los libros, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos que pasan los años, se utilizan tecnologías y es la evolución de la pizarra, la tiza, la tablet a las gafas, y no es así, ¿vale? O sea, es un elemento disruptivo, y para ser un elemento disruptivo tiene que estar en un contexto y tiene que aplicar algo. Eso es, tengo un problema concreto, el profesor tiene a su grupo de alumnos, plantea un problema y ahí hay una impresora 3D, hay una tecnología, hay un sistema CAD para explicar. Hay que pensar en 3D, si no pienso en 3D, o sea, pensar como vemos, o sea, el mundo es 3D. Si yo no pienso en 3D y tengo esos conceptos, no voy a entender nada, ¿vale? O sea, eso es utilizar la tecnología por utilizarla. A mí el mundo del arte es el que me vuelve loco y me apasiona. Y esta experiencia es absolutamente inmersiva, porque es realmente, el paradigma ha cambiado. La banda de música no está así, se pone alrededor de un foco que es el observador. Luego el observador queda atrapado por la orquesta, porque la orquesta está tocando para él, ¿de acuerdo? Y eso sí que es realmente un efecto empático total de lo que puede ser una experiencia inmersiva real, ¿vale? A mí me llama mucho la atención que se esté comentando que tenéis clientes que os piden tecnología por tener tecnología, cuando nosotros desde las instituciones culturales y de educación tenemos la necesidad, vemos el objetivo final y no tenemos la tecnología. Entonces es un poco el mundo al revés. Y menos mal que haya gente para asesorar a esos clientes en el buen camino. Por otro lado, los estudiantes más o menos jóvenes, o los millennials, bueno, los millennials ya no son tan jóvenes, los Z ya, ellos están ya muy acostumbrados a los smartphones y conexiones y demás. Entonces, ¿hasta qué punto la realidad virtual les va a sorprender, o sea, les va a parecer lo suficientemente atractivo para decir, oye, pues sí que me interesa? Y por otro lado, si les interesa, ¿cómo salvar el efecto wow? Dices, vale, sí, ya, el wow vale, pero el contenido que hay detrás, ¿qué pasa? O sea, ¿realmente llega? ¿Cómo sorprender a esta generación que viene y que ya están de vuelta de todos los contenidos audiovisuales? ¿Cómo lo veis?
Yo tiene razón en que es un problema muy serio a la gente que le quieres sorprender, pero también quieres que te haga caso lo que estás enseñándole. Claro. Pero bueno, eso es un efecto que eso es temporal, realmente. Eso va a ser una cosa que va a pasar durante los próximos 4 o 5 años, cuando ya cualquier chaval tenga la VR en su casa como algo normal, como tienen un móvil, ya lo único importante va a ser el contenido. O sea, que esto sí, ahora mismo sí, claro, es muy fácil decir, venga, pues, experiencia wow, el primero que enseña algo a alguien va a conseguir ese efecto wow, pero luego ya de verdad el contenido esté estudiado, o sea, se forme de verdad y esté bien trabajado. Sin embargo, no sé, lo voy a decir. Bueno, hay una pirámide de satisfacción de los elementos del ser humano, ¿de acuerdo? Que es lo que te atrapa en la vida cuando ves algo o interactúas con algo. Da lo mismo en una película, un libro, lo que sea. Cuando se hace un contenido, y se habla mucho del storytelling, muchísimo, pero se olvida uno de todos los fundamentos básicos para tener una percepción de inmersión real. Esto es conseguir engañar al cerebro para disfrutar y que aquello que te están intentando explicar funcione. El cono de Dale funciona sin gafas. No, absolutamente. Perfectamente. Y con gafas puede funcionar mucho peor, porque yo no llego arriba del cono porque no estoy contando nada que tenga valor. Claro. ¿Vale? Entonces, las teorías en el top siempre funcionan muy bien, pero hay que llegar arriba. Y las empresas de contenido saben perfectamente que hacer un contenido de calidad es muy caro. Porque el perfil, cuando vas a construir tu película de contenido, pasa por guionistas, profesores, expertos, programadores, diseñadores, testeadores, etcétera. O sea, elaborar un contenido digital. Eso es solo el contenido. Contenido digital para un colegio y luego aplicarle toda la tecnología inmersiva, pueden ser en perfiles, 15 perfiles, ¿vale? Que es lo que nosotros empleamos cuando hacíamos objetos digitales para red.es. Y solo quiero puntualizar una cosa que se ha estado hablando antes del tema del media, ¿vale? En el mundo de los contenidos digitales se ha olvidado que España ha sido uno de los países pioneros en la creación y definición del objeto digital, ¿de acuerdo? Lo que era el objeto digital reusable, el Learning Reusable Object, ¿de acuerdo? Es un objeto que puede ser un vídeo, puede ser un juego, puede ser algo que dentro de un contexto se llama una secuencia, y esa secuencia tiene en sí el valor de un contenido digital traqueable y evaluable. Eso en la realidad virtual hoy no se está utilizando. Y sin embargo, España dispone de una plataforma que se llama Grega, donde hay cientos de miles de contenidos digitales que son todos videojuegos de uso gratuito para todo el mundo, ¿vale? Y no lo sabe, alguno hace así con la cara y dice, sí, ¿cuánto gastó el...? Pongo una referencia, ya que hay un amigo británico, se lo puedo explicar. En el año 2001-2002 empezó el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación en España a desarrollar el concepto del contenido digital para que fuera utilizable en 5 lenguas, un contenido en 5 lenguas, 5 idiomas, todo locutado y visual. Imaginaros el coste de ese contenido, ¿vale? Se hicieron miles de contenidos en todo el territorio español. El gobierno británico copió el modelo español, ¿de acuerdo? Y ese modelo se extrapoló. Soy amigo personal de la persona que le implicó. El presupuesto casi por 400 al español. Los resultados similares. Están todos los contenidos en la red y los profesores no saben que existen. Con lo cual, cuando haces un contenido, tiene que ser reutilizable. Porque cuando veis las estadísticas del desarrollo de la VR, sigue habiendo un desfase del 80% hardware y el 20% el software. Pero si el software es lo que más cuesta. O sea, ¿cuánto estamos pagando a un programador, a un diseñador? ¿O a un autor? A un autor. Y ese es el auténtico meollo, desde mi punto de vista. ¿Queréis decir? No, yo creo que lo que comentabas del efecto wow de la tecnología. Es cierto que, por ejemplo, en el proyecto que hicimos, lo vimos al llegar al colegio, el wow era por las gafas. Claro. Que el contenido sea de arqueología o ciencia o música, a los niños casi les daba igual. Y eso sí que seguramente dentro de pocos años va a cambiar, porque como decíamos, pues tendremos todas las gafas en casa, será algo muy habitual y todo el reto es en el contenido.
En nuestro caso, pues hicimos ese formato pequeño con cinco músicos, pero hay experiencias que ya se han hecho, por ejemplo, en Los Ángeles, a nivel de música clásica hablo, que el gran director de orquesta Gustavo Dudamel, que es muy famoso, hizo una experiencia con la Orquesta Filarmónica de allí. Grabaron con 40 micrófonos repartidos dentro de la orquesta, 14 cámaras y montaron una pieza que luego llevaron con un autobús que llamaban el autobús Beethoven, que circulaba en toda la ciudad de Los Ángeles, y la gente se podía subir al autobús, se ponen las gafas, los cascos y vivía el concierto de orquesta como si estuviese aquí entre los músicos. Además, con unas animaciones que permitían saber qué instrumento está tocando en qué momento y también tener la perspectiva desde la del director de orquesta, que eso es algo que nunca se puede vivir en la realidad. Entonces, el día que la tecnología ya sea algo normal para todos, pues donde seguiremos innovando es en el propio contenido. Yo diría que este cambio va más allá que la propia tecnología. La tecnología nos ha ayudado a darnos cuenta y a entender que realmente vivimos un cambio brutal. Se habla mucho de transformación digital, pero realmente a lo que nos enfrentamos es a una transformación social que está apoyada en la tecnología, como decimos, que es el medio, y ahí lo que comentaba Óscar del paradigma que se está rompiendo con la educación y que tiene que integrar las nuevas tecnologías. Como trabajamos en Cronville, estamos basados en tendencias educativas como la de Howard Gardner con las 8 inteligencias múltiples, y siempre nuestro objetivo inicial fue centrarnos en descubrir cuál es la pasión de los niños y a partir de ahí desarrollarse profesionalmente, porque la tecnología, como han dicho, al final les captarás durante 5 años, pero luego ya será algo repetitivo. Por eso creo que hay que profundizar en el tema educativo, en lo que comentaba Óscar de romper el paradigma de la educación industrial, ¿no? Que es lo que estamos viendo actualmente, y aquí entramos también un poco en el debate de cómo los colegios privados están desarrollando más que la parte pública, y todavía se está generando una brecha mayor, porque al final van a una evolución más rápida, pueden integrar dispositivos en las aulas y profesores, ¿no? que sí que están ya preparados para esta nueva revolución que viene. Sí, el tema del presupuesto es un tema que también que quería tocar precisamente por eso, ¿no? Comentaba Carlos todo el gasto que hay que hacer solo para el contenido, luego, claro, dispositivos, hay que preparar la clase y hay que formar a los docentes. Porque, claro, o sea, imagínate la clase con 30 alumnos, cada uno con sus gafas, ya no solo el uso no mecánico de ponte las gafas y esto y dale aquí y aprieta aquí y tal, no, es que realmente integren el discurso digital y que se lo crean dentro de su proyecto educativo, que eso también es un tema... Es que además yo creo que en la formación de los docentes, yo creo que el objetivo no es que el contenido en la clase se convierta en solo digital, entonces es como una herramienta que viene a complementar el resto del programa, por lo cual es donde el docente tiene que trabajar su metodología, de cómo usa la tecnología puntualmente, pero el resto de su metodología seguirá pues más tradicional. Claro. Tenemos ya la primera pregunta que viene de redes, es Nuria, que nos pregunta, no ha podido asistir a la sesión de hoy, pero le encantaría que alguien hablase hoy del enfoque que se debe dar a la realidad aumentada e incluso la realidad virtual para la enseñanza en personas mayores menos cómodas usando dispositivos tecnológicos. ¿Cómo ayudamos a nuestros mayores? Bien, como tengo cierta edad, disculpadme. A veces soy recurrente. En este país, y lo tengo que decir, hace unos años hubo un intento de modernización brutal, ¿vale? Y se siguieron las referencias o las normas de la Comisión Europea en sectores estratégicos para digitalizar el país. Estoy hablando del Plan Avanza 2010, 2011 y curiosamente estamos hablando de contenidos que en aquella época eran las 5 líneas estratégicas de la Comisión Europea. La educación, los colegios, el patrimonio. En España muchos de los proyectos de contenido son alrededor de patrimonio y uno de los grandes problemas era la brecha digital de los mayores, ¿vale? Nosotros en aquella época desarrollamos una plataforma para la televisión digital terrestre que nunca llegó a surgir, ¿vale? Y lo que pretendíamos era incluir a los mayores con herramientas que son ahora
perfectamente utilizables en entornos inmersivos para que se socializaran, empatizaran, pudieran hacer viajes a través de vídeo, evidentemente, pero que estuvieran vivos y ellos, a través de un simple mando, pudieran interactuar con aquel contexto, ¿vale? Bien, para eso teníamos equipos de expertos, dinamización, entrábamos en centros de mayores y algo fundamental, formar a los formadores. Formábamos a los formadores y grabábamos todas las sesiones para tener feedback de lo que allí pasaba. Y eso nos ayudaba a volver a mejorar los contenidos y las actividades. Y luego creábamos actividades sociales. Supongo que esto suena porque es lo que se está diciendo ahora que se hace con la realidad virtual. Nosotros lo intentamos hacer con la televisión digital. ¿Cuántas gafas hay que emplear? Bien, nosotros que, insisto, es mi pasión la educación, yo disfruto cuando estás en un centro de mayores y una persona está con las gafas, está proyectando lo que está viendo y todos alrededor están viviendo en vivo y en directo con una pasión tremenda lo que está viendo y participan y colaboran. Bueno, se llama gestionar los recursos de una forma eficiente y crear empatía. Y a partir de ahí lo que se puede hacer es absolutamente espectacular, porque son muy receptivos. A lo que no son receptivos es que hoy tienes las gafas, me las llevo, te grabo la película y mañana no porque el ayuntamiento, el centro tal, no puede soportarlo. Y no se juegue con las personas, ni con los niños ni con los mayores, ¿vale? Porque creo que estamos jugando con nuestro patrimonio, con nuestro valor. Yo por eso, y termino, uno de los temas que menos me gusta y que más daño están haciendo a estas tecnologías inmersivas es la banalización de la tecnología en sí misma, ¿vale? El estarse grabando con las manos cuando no hay ningún sistema áptico, estar con unas gafas de cartón haciendo así cuando sabes que no está viendo nada. Eso es parte de la asociación, el trabajo que tenemos de crear una buena cultura y es el objeto del libro de buenas prácticas, ¿no? Por cierto, aprovecho, ¿cuándo estará el libro? No, el libro está publicado. Sí, pero esa segunda revisión... Vale, estamos haciendo una segunda revisión porque esta es en inglés y estamos contribuyendo a la brecha digital. ¿Por qué? Pues porque, claro, no todo el mundo sabe inglés, ¿de acuerdo? Y hay un mercado latino, español o como lo queréis llamar, brutal, ¿de acuerdo? Entonces, estoy escribiendo una segunda edición que va a ser unas 200 páginas, donde hay glosarios, donde hay casos de uso, donde hay referencias, donde hay proyectos piloto, donde hay herramientas para diseñar tu espacio físico, recomendaciones y luego valoración de plataformas que están de libre uso en el mercado para que se puedan empezar a trabajar. Y estará en octubre, lo vamos a presentar en un congreso de profesores, solo profesores, por y para profesores, para que ellos lo evalúen. Habrá que estar pendiente. Adelante. Yo aquí, añadiría que en nuestro caso, como decía al comienzo, entramos en la educación viniendo del entretenimiento y del marketing. Y al fin y al cabo, la diversión y el juego nos gusta a cualquier edad, a todos nos gusta divertirnos y eso es un poco lo que conseguimos a través de estas tecnologías, ¿no? Que conseguimos sacar el niño que todos llevamos dentro y captar la atención de cualquier tipo de usuario. Y en este caso, pues bueno, tenemos también casos de éxito en el entorno de formación que quizás te encuentras con empresas más tradicionales, que los directivos quizás tienen una edad mayor y parece que son más reacios al cambio, pero realmente era lo que comentabas, van las personas en ese cambio cultural y eso es lo más importante. Y también es clave los casos de éxito. Vender proyectos en años anteriores era complejo porque no tenías datos reales y pues bueno, ahí también felicitar y agradecer a las empresas que antes apostaron por estas tecnologías y que al final nos han ayudado para tener datos objetivos y que pues eso, formación industrial ya con gente más profesional y más mayor que realmente está funcionando y que eso te ayuda a convencer a los siguientes y ver que esto no es una tendencia sino que realmente está ayudando a transformar cualquier tipo de educación y formación en cualquier edad. Yo me gustaría añadir como un ejemplo de la potencia de este tipo de tecnologías o de experiencias para la gente que no necesariamente mayor, pero sí la gente que tiene una gran brecha digital. Nosotros probamos la experiencia que comentaba de Repsol, de descargar un camión. Yo he visto cómo hacía gente de 60 años a punto de jubilarse, que en su vida había tocado una gafa de realidad virtual, pero enseguida, bueno, sin ánimo de decir nada, pero que sí, que lo veías que el hombre no era una persona que de tecnología se le diera muy bien, y le veía que le ponían las gafas, enseguida decía, ¿cómo se coge? Me entendía cerrar las manos y ya está. Y empezaba,
O sea, como una experiencia además, que no tienes que no hacer nada más que coger un objeto y colocarlo, lo entendió la primera y en 5 minutos lo hacía más rápido que yo, que me la he hecho yo, y la he hecho 27 veces, le hacía y ni un fallo. Y decía, joder, era espectacular. O sea, incluso decía, esto va más fácil que la realidad. Y la gente lo hacía y lo veías con mucha gente pasar eso y era muy sorprendente. O sea, decía, joder, al final sí que funciona esta tecnología. Entonces es la potencia que tiene este tipo de realidad virtual, de inmersión, para que la gente de verdad le ayude. Yo he llegado a ver casos de gente, nosotros llegamos a probar una experiencia en un instituto con gente que había tenido problemas de psicomotricidad y por problemas de algún accidentes y demás, y que movían partes del cuerpo que no movían normalmente usando la realidad virtual. Que ves a la madre llorando y diciendo, no mueve nunca la mano. Y dice, que fue muy emotivo. Y dice, es que es verdad, porque es la potencia que tiene la inmersión. Lo comentaba, ¿no? La inmersión es la clave de todo esto. Y si el contenido es bueno, la inmersión es total y la ganancia es máxima. ¿Cómo podemos combatir la infoxicación que tenemos ahora? Esta cantidad de imágenes que estamos viendo constantemente, que tenemos ya déficit de atención, que ya las vemos pero no las vemos. Eso, imagino que en todos vuestros proyectos es un pero. Estoy aquí un poco de abogado del diablo. Al final controla lo que ves. Lo bueno de la realidad virtual, no tanto de la realidad mixta, pero sí de la realidad virtual, que tú controlas lo que el usuario ve. Entonces, solo le pones lo interesante, estás solo en un sitio. Ya depende de la capacidad que tengas tú o el storytelling que quieras meter, si el resto de elementos forman parte de la historia, pero realmente tú focalizas la atención del usuario. Sí, yo aquí creo que es importante eso, la responsabilidad que tenemos tanto las empresas como los desarrolladores de efectivamente ayudar en este cambio. Y ahí, pues en el caso de Chromeville, como comentaba, el éxito que, bueno, por palabras de los profesores, ha sido eso, que unificábamos por un lado el desarrollo manual, que es cierto que los niños lo están perdiendo porque en casa, ya desde con 2 años, que hay en guarderías que utilizan nuestra aplicación con 2 años y nos quedamos sorprendidos que les entregan la tablet y están utilizándolo. Y en el caso de nuestra aplicación, lo primero, el niño tiene que desarrollar la habilidad manual, que es pintar la lámina, y luego ya pasa a la tendencia digital, ¿no? Donde ahí ya pues interactúa con el contenido virtual. Entonces creo que es importante que las empresas y los desarrolladores que ayudemos también en esta transformación, porque no todo vale, y como decía, se ha centrado en el discurso de la transformación digital, pero es una transformación social y ahí tenemos que poner todos de nuestra parte para ayudar en este cambio y al final lograr un mundo mejor, ¿no? Que creo que es el objetivo que tenemos todos. Totalmente. Nos queda 10-15 minutos. Si queréis hacer alguna pregunta, por allí. Si no, bueno, lo que llega al micrófono... Claro, adelante. ¿Y qué podemos hacer? Educar, educar y educar. A todos. A todos. A todos los niveles. Vale, porque en malas prácticas en la vida hay de todo. Por supuesto. No hay aquí más o hay menos, pero fundamentalmente es educación y ver cuáles son los valores y los beneficios que vamos a tener. En el tema de la tecnología, no sé si decirlo, pero... Venga, si nadie te oye. Las multinacionales hacen un flaco favor a las instituciones educativas, porque muchas veces se entregan el proyecto de tal, el nuevo sistema educativo de tal. El sistema educativo lo dicta la administración. Educar es un ecosistema. La educación es un sistema. Formar es un proceso. Y educar es una transformación, ¿vale? Entonces, cuando se deja uno en manos de las empresas que te dicen mi sistema educativo, estás perdido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el foco de ellos? El alumno, el profesor. El foco es el educador, el profesor, al que hay que, cuando se dice abrazar la tecnología, vamos a ver, nos abrazamos y realmente sientes algo. O sea, no es una traducción fácil del inglés, tienes que amarla porque vas a disfrutar, vas a aprender, pero hay algo más importante, hay un mercado que requiere de puestos de trabajo y tú no estás dando en tu sistema educativo, no estás cubriendo las necesidades. Un dato aprovecho del Reino Unido, del informe de DES, que se ha publicado. DES es para que lo sepáis, los que no estéis familiarizados, es el mayor congreso de educación que se hace a nivel mundial, se hace en Londres todos los años, y es fundamentalmente de tecnología. DES ha presentado unos datos estadísticos sobre el impacto de las nuevas tecnologías, la realidad virtual, en la educación y en el colectivo del Reino Unido, ¿vale? Bien, pues en algunos casos va subiendo, va más o menos bien, pero de pronto aparece un dato estadístico y es que el design thinking, que la orientación a proyectos, que las nuevas metodologías, esto es, que lo que está demandando el mercado de formación en los alumnos ha tenido un descenso en los últimos años brutal.
Entonces, va a haber una brecha mayor. Estamos haciendo que las empresas que demandan técnicos, las escuelas y los sistemas educativos cada vez están más atrasados, cosa que en Asia no ocurre, ¿vale? O sea, el mundo es muy grande. O sea, Asia, y cuando digo Asia es, tú has estado en Dubái, te sientas en el aeropuerto de Dubái y empiezas a mirar y eres el único raro, porque de allí no sabes cuántos colores hay, ¿de acuerdo? Bueno, pues vas a Kuala Lumpur, hablas en un congreso de Smart Education y te sales realmente epatado. ¿Por qué? Porque todos los años que tú has pasado en 40, ellos tienen que avanzar en 2, en 3, en 4. Porque tienen un montón de gente que tiene que buscar puestos de trabajo en la India. Claro. Luego la velocidad y la aceleración son 2 factores críticos de éxito. Y nosotros podemos estar aquí, la 4ª ola y la 5ª ola, hablando, meditando, teorizando, y mañana en la India, donde prácticamente todos los CEOs de las grandes multinacionales son hindúes por su mentalidad y su cultura, pues estarán ahí y nosotros seguimos con nuestro debate. Cuando hemos pasado 10 años, nosotros sí que tenemos la brecha digital de los 10 años que hemos perdido. Y me callo porque... No, por favor, está ahí. Acaba, Carlos. No, que en el 2010 estábamos en un punto realmente referencial. O sea, nosotros hemos ido a Emiratos Árabes a vender la experiencia que teníamos en España con Red.es. Y cuando llegamos a Emiratos Árabes se quedaron así, wow, y allí estás compitiendo, y lo sabéis muy bien los que salís fuera, compites con americanos, con el Reino Unido, con todas las editoriales británicas que tienen una fuerza brutal. Pero luego están los egipcios, están los rumanos, están los rusos. El mundo es enorme y cuando sales fuera compites contra todos. Y sin embargo, en Emiratos dijeron, buf, esta empresa, un consorcio de empresas, ¿vale? Montamos en el 2015 Smart Education en laboratorios virtuales integrando tecnologías de todo tipo para el gobierno, o sea, la administración pública, no para colegios privados, ¿de acuerdo? Vale, buena referencia. ¿Qué efecto teníamos que haber hecho? Haber metido a los profesores en aquel entorno a que entendieran perfectamente el valor de aquello y lo que podían hacer con los alumnos, ¿vale? Entonces, contentos, muchas fotos, fue espectacular el proyecto, pero claro, el impacto que tiene, la relación coste-impacto, no hay. ¿Por qué? Porque no hay KPIs. Si no hay KPIs, no hay indicadores, no se sigue. Si no se sigue, no sabes la evolución. Si no sabes la evolución, ¿cuál es el valor del dinero? Adelante. Hola, muchísimas gracias. Mi pregunta empieza con algo personal por ahí, que es lo que me trajo acá. Mi padre es ingeniero, es profesor además en una universidad tecnológica en Argentina, y le sucede que hace unos 7 u 8 años que trabaja con realidad aumentada, virtual, no sé qué, y le cuesta horrores, pero horrores, que incluso profesores, gente académica formada, lo entiendan. Incluso mostrándoselo, no logran entenderlo. Si bien obviamente estamos hablando de diferentes competencias en Argentina que en España y bla bla, quisiera saber si hay alguna proyección en cuestión de tiempo en la que se espere cierta cotidianeidad o un tacto más cercano de la gente en sus casas con esta tecnología. Eso. Es un poco lo que decías antes, Gonzalo, ¿no? La brecha entre los fabricantes, claro, o los productores. A ver, eso es un poquito hacer de adivino, ¿no? De cuando creemos que va a ser masiva la realidad virtual y posteriormente la realidad aumentada y mixta. Realmente ahora mismo justo yo creo que lo que viene a ser este año ha sido como el primer gran salto a de verdad tener una realidad virtual masiva con los dispositivos standalone, el Oculus Quest que salió hace poco, el Cosmos que sale dentro de poco también. Yo creo que es, por lo menos mi opinión, esto es un poco hacer, pero yo creo que sí, que este es el gran salto y no creo que debemos esperar tampoco tanto. O sea, con un poco de suerte, por lo menos para todos nosotros, de aquí 3-4 años, yo creo que puede ser bastante masivo. Una vez que digamos, la evolución de esto que tenemos ahora mismo, del Oculus Quest o de estos dispositivos ya más barato, mucho más cómodo, yo creo que sí ya será ya cuando ya sea masivo, que ahora mismo lo único que queda es el precio. Bueno, datos concretos. La Unión Europea hace 2 años comenzó un proyecto de inversión en empresas tecnológicas para formar profesionales y profesores en un periodo de 5 años, porque la demanda de técnicos
utilizando las tecnologías de la realidad virtual, que es un espectro amplísimo, ¿vale? Se esperaba que en los próximos años superara los 500.000 profesionales, ¿vale? Para 2022. Dentro de ese programa se lanzan varios proyectos piloto, y en esos proyectos piloto lo que se hace durante 2 años es identificar las necesidades, la formación, los skills de los profesores y aprender cómo tenemos que formarles para utilizar la misma metodología y tecnología que das con ellos como si fueran alumnos, para que ellos, cuando sean profesores, se le aporten a sus alumnos, ¿vale? Nosotros hemos implantado eso en un proyecto con Estonia, Lituania, Alemania y España, y los resultados de los 4 países parece de 4 planetas distintos, ¿vale? Yo digo, ¿por qué Estonia está en la cumbre del mundo digital? Porque son tremendos. O sea, el proyecto de Estonia, en 6 meses están dando cursos, los alumnos. Os pongo, no me gusta hablar de dispositivos, ¿vale? Nada más volverlos. Es una escuela creativa, es un centro vocacional, creativo, con lo cual hay música, hay talleres, hay matemáticas, hay videojuegos, es un centro de formación profesional espectacular. Bien, primero compraron unas Oculus Go, los sistemas para empezar a trabajar. Al mes ya habían comprado Oculus Rift y ahora ya tienen unos equipos espectaculares, porque el impacto y la aceptación ha sido tan grande, porque los profesores abrazaban la tecnología y los chavales vieron que cuanto más corrieran, más preparados iban a estar para esta realidad de puestos de trabajo. ¿De acuerdo? Luego hay es un proyecto europeo, se llama Just for Tech, y hay varias iniciativas en las que se está trabajando, ¿de acuerdo? Luego la Comisión Europea tiene preocupación porque Europa lidere de alguna forma algo, no sé ya si la quinta ola, pero bueno, en cualquier caso, y sí quiero decir que aquí hay empresas de un perfil muy alto, ¿vale? Y dentro de la asociación Vara, donde está también Vision, hay una empresa, y os lo voy a decir porque a mí es que me vuelve loco, se llama Siberi. Siberi es una empresa de Huelva, yo digo, los de Huelva ya están aquí, ¿no? Esta gente descubrió, ahora voy a hablar de formación, que había una necesidad real en el mundo de la soldadura. Yo lo digo porque es brutal. Solo deciros que en China hay 750.000 soldadores necesarios y no están capacitados, no están formados, ¿vale? Todo lo que hay alrededor está soldado, luego a la gente hay que formarla. Una soldadura es coger un aparato, poner una escafandra y ponerte a soldar. Y una vez que has soldado, si lo has hecho mal, lo tiras. Si lo has hecho bien, lo tiras. Luego el coste es brutal. Han desarrollado un sistema con la escafandra, con el dispositivo, ¿vale? No con un mando, con un joystick, con el dispositivo, que consigue darte el certificado en todos los tipos de soldadura que quieras hacer. Es una empresa de Huelva, españoles, y ahora españoles por el mundo, y que tiene una tecnología única. Solo se dedican a eso, formar en soldadura, y están certificados en Asia, ahora están en Japón presentando el proyecto, están en Estados Unidos, y son uno de los partners de Siemens en el desarrollo, en la formación de las 240 piezas de soldadura que lleva el nuevo ICE, el nuevo tren de alta velocidad. Estamos hablando de realidades. Va a salir un tren, hay que formar a la gente en soldadura, y hay una empresa que ha desarrollado una tecnología que permite certificar a profesionales en el mundo de la tecnología. Adelante. Por decir simplemente que yo creo que es un cambio de mentalidad, porque realmente era lo que decía, que vivimos una etapa de incertidumbre, que la tecnología está suponiendo que los cambios cada vez sean más rápidos. Tenemos una mentalidad, o hemos vivido unas etapas donde tú te formabas y ya tenías trabajo de por vida, y eso ha cambiado completamente. Pero esto afecta no solo a profesores, afecta a cualquier profesión. Si no somos conscientes y no cambiamos la mentalidad de que vivimos una etapa frenética, que cambia a la velocidad de la luz, y que vamos a tener que aprender para aprender, no conseguiremos adaptarnos a los cambios que estamos viviendo. Hay otra pregunta que nos llega de Twitter, es Cecilia Lagua, que dice, yo creo que es para Marjorie, ¿serían las tecnologías inmersivas la solución para la enseñanza de la inteligencia emocional? Más allá de la empatía. Sí. Pues en todo caso, todo lo que es
inteligencia emocional es cierto que se trabaja mucho a través de las asignaturas artísticas. De hecho, el famoso STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, ahora es STEAM, porque se ha añadido la A de Arts. Y esas asignaturas de arte, de música, pues además de ser dirigidas a realmente desarrollar esos conocimientos artísticos, está demostrado por la neurociencia de que también juegan mucho en el desarrollo cognitivo, emocional, social en general, y en eso de esa inteligencia emocional, el desarrollo de los soft skills también de los que hablábamos, pues ya desde la primera edad para los niños. Entonces, saber si la realidad virtual es la única manera de llegar a eso, yo personalmente no lo creo, pero creo que es una fantástica oportunidad, sí, para hacerlo en los niños. Aquí hay otra pregunta. Sí. ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, yo otra vez, como no he perdido la pasión. Una pequeña reflexión. Creo que lo más importante, tanto en el pasado como en el futuro, es vivir el hoy, el presente. Creo que estamos viviendo un momento extraordinario, un momento donde el móvil, por ejemplo, ya es una cosa absolutamente habitual, y no hace mucho tiempo es que unos teléfonos así chiquititos que eran como los de Matrix, se veían en verde las cosas, ¿no? Esto es una reflexión porque ahora mismo se está hablando mucho de realidad virtual como una especie de boom que es incontenible, pero los que realmente saben de realidad virtual en este planeta son primero los militares norteamericanos. Todos los soldados que fueron a la tormenta del desierto se sabían de memoria hasta las casas antes de ir. ¡Qué educación tan importante!, ¿no? ¡Qué bien hecha estuvo esa educación! Por otra parte, los videojuegos es otra cosa alucinante. Si vamos a juegos extremadamente interactivos, como puede ser Assign, por ejemplo, y además un videojuego que ha sido utilizado recurriendo a las arquitecturas, por ejemplo, de Estambul o de otros lugares, con un realismo absolutamente alucinante y que sea posible verlo desde casa. Entonces el videojuego y los militares son los que más han desarrollado la realidad virtual. Lo que hoy se llama realidad virtual, que es lo que conocemos y lo que nos ha traído aquí las gafas interactivas y que pones el smartphone y demás, es una parte mínima de lo que es la realidad virtual. La realidad virtual, por definición, el señor Ivan Sutherland en el año 64 hizo el primer dispositivo, estamos hablando de 60 años, creó la espada de Damocles. En aquel momento se me da un poquito la idea, no pasa nada. Bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que las capacidades de desarrollo de la realidad virtual son generadas por gráficos sintéticos, es decir, por gráficos meramente por ordenador. Lo que hizo Google con la fotografía panorámica interactiva, que hoy se le llama realidad virtual, no es una realidad virtual al nivel al que se pensó desde un principio y se proyectó. Y es extraordinariamente interesante. No voy a meterme mucho más con esto. Sí decir que los auténticos equipos de realidad virtual actuales son muy caros todavía y casi nadie tiene acceso a ellos. Requieres ordenadores muy potentes, incluso muchos trabajando en redes, y tenemos el gran milagro de poder contemplar realidades virtuales a través de un smartphone, que creo que ya es un milagro apasionante. Simplemente eso, la reflexión de que disfrutemos de este presente tan apasionante que estamos viviendo ahora. Gracias. No sé si... Por supuesto. Ya. Ian. Sorry, I'll do English here. Yo voy a hablar en inglés. Bueno, en relación con esto, una de mis preguntas acerca de la educación es que cuando se trata de hacer estas experiencias como las de realidad virtual o la realidad aumentada, estas herramientas son exclusivamente... están hechas por los fabricantes de los dispositivos y por los fabricantes de los teléfonos. Por tanto, parte del problema que ves ahora es que, por ejemplo, si yo fuera una persona joven, me interesarían algunas cosas determinadas en realidad virtual y quizás esta necesidad no se cubre y
esto puede ocurrir, se puede decir también de generaciones de edad más avanzada. Muchas cosas de las que están dirigidas a un público están también creadas por ese tipo de público. Así que me pregunto si habéis pensado en qué otras herramientas existen y están disponibles u otros sistemas u otras formas de enfocar, por ejemplo, buscar en el mercado de código abierto. Si puedes darle las herramientas a los usuarios en lugar de decirles, aquí tienes unas gafas de realidad virtual, utilízalas. No puede ser intentar crear nuestra propia realidad en lugar de acomodarnos a la realidad de otros. Yes. The answer is yes. Okay. Bueno, lo hago en español porque... Bien. El tema del contenido o del desarrollo es una actividad que habitualmente se hace en el aula, cuando vas a hacer una manualidad, ¿vale? Yo estudié hace muchos años en un colegio, en un instituto, donde abríamos el motor de un coche, cambiábamos las bujías, cambiábamos el aceite, nos enseñaban a hacer un libro, a encuadernarlo, había talleres, ¿vale? Esos talleres, hoy, de forma muy sencilla, con una cámara, puedes enseñar a los niños a crear sus actividades, ¿de acuerdo? Y luego enriquecerlas y contarlas entre ellos mismos, ¿de acuerdo? Hay un problema en el cual incido, y voy a lo de las buenas prácticas. Cuando un profesor, su formación está basada en tutoriales de YouTube y algún fabricante con una tool, un authoring tool, y empieza a jugar con ciertos dispositivos, la mala praxis lleva a que lo que está intentando enseñar no tiene valor, no tiene que ver nada con lo que se hace, ¿vale? Y aquí entrecomillo, yo tengo una página de YouTube, yo no soy Víctor Scorsese, ¿vale? Yo tengo un blog, pero yo no soy Cervantes. Entonces, hoy en día, la banalización de la tecnología lleva a que cualquiera que es capaz de explotar ciertos efectos en el mundo del marketing digital, pues parece que tiene una gran aceptación, ¿vale? No voy a hablar de herramientas de autor, pero hay herramientas de autor que han surgido fuera de cualquier concepto lógico de desarrollo. O sea, el concepto del 3D no aparece, un entorno, y aparece un entorno, y ahora pongo un ave, y ahora pongo una casa. AutoCAD ya lo hacía eso hace muchos años, no tiene ni siquiera el concepto, ¿vale? Por eso soy muy pesado, pero hay que educar para saber hacer. Un profesor no es autor de libros de texto, ¿vale? Puede crear experiencias únicas y puede empatizar, enfatizar y crear un engagement con los alumnos brutal. El ejemplo este, nosotros se lo voy a enseñar a ella, hicimos un juego, ¿os lo cuento? Espectacular. Yo es que, muy breve, Carlos, porfa. Muy breve. Vamos a un colegio y queremos en el STEAM ver cómo reaccionan en la clase de música, ¿vale? Es un instituto. Vamos un día y grabamos con una profesora que es música, que es licenciada, que además es compositora, profesional del mundo de la música. Y la clase era Vangelis y Carros de Fuego, ¿vale? Entonces vemos la clase entera y la grabamos. Nos vamos al estudio, vemos aquello y decimos, ¿qué te parece si hacemos una experiencia inmersiva para aquellos chicos que no vienen a clase? Bueno, cuando ves el vídeo te das cuenta que los de la primera fila atienden, los de la segunda menos, los de la última están con el móvil. No está y es música, no es matemáticas, física. Bien, dijimos que íbamos a grabar y que los vamos a poner con un observador único, todos en un círculo, ¿vale? Alrededor de una cámara. Pero la cámara que la obviaran. Bien, cambiamos el storytelling, cambiamos el contexto. Cuenta lo que vas a hacer. Haz la narrativa desde el origen. ¿Por qué nace esta obra? ¿Quién fue Vangelis? Tuvo un guión de una obra musical y los chicos iban a trabajar, a tocar con instrumentos de viento, ¿vale? Lo que se tiene en un colegio, nada electrónico.
Bien, aquel día vinieron todos a clase, incluso algunos que nunca habían ido y tenían que usar la campanilla porque no sabían tocar ningún instrumento. Sus partituras, empieza aquello a sonar y en vez de ser un A, B, B, A, la estructura propia dinámica, ellos solo tocaban una parte de la partitura, duraba 2 minutos, aquel día duró 15 minutos, tocaron la obra entera. La profesora estaba alucinando, ¿qué ha pasado aquí? Si yo quito la cámara es lo mismo, ¿entiendes? Lo que pasa es que al poner la cámara conseguimos aprender lo que estaba pasando. Y entonces vimos que cuando terminó, yo no dejé de grabar, los chicos empezaron a hablar entre ellos, oye, ¿tocas el piano? Sí, bueno, y empezaron a cantar y empezaron a improvisar. Allí hubo magia. Eso sí que es una historia, una narrativa brutal. Lo hicimos con una cámara Samsung muy pequeñita, pero lo que allí se vivió fue único y nos permitió llevar esa experiencia a otros colegios para aprender otras formas didácticas, pedagógicas, basadas en valores, en emociones, en empatía, y ese contenido lo puede hacer cualquier profesor. Como dijo Einstein, no estamos hablando de tecnología ni de conocimiento, hablamos de imaginación. Y lo que hace falta es imaginación. Bueno, pues yo creo que con la cita de Einstein, la pregunta de Ian, vamos, yo veo ya aquí el broche perfecto para esta tarde. Os emplazo mañana a las 12 en el taller de Ian. A las 7 de la tarde tenemos el tercer encuentro, que es sobre arte y creación. Después del encuentro será la performance de Chagall, una performance interactiva espectacular. Y luego además tenemos las experiencias por la mañana y por la tarde, tanto en esta planta como en la planta cuarta. Y es una ocasión única para verlas porque ya es el último día, así que hay que aprovechar a tope. Muchísimas gracias, Carlos, Gonzalo, Marjorie y Peter. Ha sido un placer teneros aquí. Muchas gracias.